Y si toda tu vida hasta este momento hubiese sido apenas el desierto, y justo ahora estuvieras frente a la tierra prometida, y si todo lo que sufriste, todo lo que lloraste, todo lo que perdiste, hubiese sido solo una preparación para lo que Dios está a punto de entregarte, y si te dijera que el libro de Josué no es solo un relato histórico, sino un mapa espiritual que Dios diseñó para mostrarte cómo conquistar las promesas que Él te dio. Y si te dijera que hay un poder oculto en este libro, un secreto divino que te revela cómo romper cadenas, cómo vencer gigantes internos y externos, cómo atravesar ríos imposibles y derribar muros que hasta hoy han impedido tu avance. En medio de este video vamos a adentrarnos en uno de los libros más poderosos y estratégicos de toda la Biblia. Un libro que no solo habla de guerras, territorios y conquistas, sino que revela cómo un hombre, Josué, lleno del Espíritu de Dios, lideró al pueblo hacia lo imposible. Pero lo más impactante es que ese mismo Dios que respaldó a Josué está esperando que tú des el primer paso. Estás sintiendo que tu vida está detenida en un ciclo del que no puedes salir, que hay promesas que conoces pero no alcanzas, que cada vez que estás cerca de algo bueno, algo ocurre y lo pierdes todo. Entonces, este video es para ti, porque el Espíritu Santo hoy quiere revelarte las claves espirituales que están escondidas en el libro de Josué y que podrían ser la llave que te falta para abrir la puerta de tu propósito. Vamos a descubrir juntos qué significa realmente cruzar el Jordán. ¿Qué representa en tu vida actual el muro de Jericó? ¿Qué peligros se esconden en los pactos rotos, como el caso de Acán? Y cómo Dios levanta guerreros que no se rinden, que no retroceden, que no negocian con el miedo. Prepárate para un viaje profundo y transformador, donde cada pasaje bíblico se convertirá en una instrucción espiritual, práctica y profética para tu presente. Porque hay una razón por la que estás viendo este video justo ahora, y es que el Señor quiere hablarte, sí, a ti, porque Él ha visto tus lágrimas, tu esfuerzo, tu cansancio, y quiere mostrarte el camino de entrada a tu Canaán. Antes de empezar este estudio, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Esa simple frase es un acto de fe y de compromiso. Es tu forma de decir «Estoy aquí, Señor, háblame». Y si dejas tu me gusta, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan una palabra de Dios. No es solo un botón, es una semilla. Una forma de evangelizar sin moverte de tu casa. Y si además te suscribes, te estarás uniendo a una comunidad de fe que crece cada día, porque muchos no tienen una iglesia cerca. Y este canal se convierte para ellos en un refugio espiritual. Comentar Paz en Cristo, darle me gusta y suscribirte no es algo trivial. Es parte del mover de Dios en tu vida. Porque todo acto de obediencia, por pequeño que parezca, abre puertas. Y quizás hoy, esta sea una de ellas. Quiero decirte también que la penúltima enseñanza de este video podría contener la clave que necesitas para desbloquear una bendición que has estado esperando hace años. No lo tomes a la ligera. Quédate conmigo hasta el final y deja que el Espíritu Santo te revele lo que ha estado oculto para muchos, pero que hoy será revelado a ti. ¿Estás listo para caminar con Josué? ¿Estás preparado para conquistar lo que Dios ya decretó como tuyo? Entonces abre tu corazón, porque ahora comenzamos el estudio del poder secreto del libro de Josué. 1. El llamado a ser fuerte y valiente. El primer capítulo del libro de Josué abre con una escena profundamente simbólica. Moisés ha muerto y ahora Josué debe tomar el liderazgo.
Esta transición marca no solo un cambio de persona, sino una transformación espiritual para todo el pueblo. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Y luego le ordena algo que resonará como un eco a lo largo de toda su misión: esfuérzate y sé valiente. Esta frase, lejos de ser un simple consejo motivacional, encierra un secreto espiritual que muchos aún no han comprendido. La valentía en el reino de Dios no es ausencia de miedo, es obediencia absoluta en medio del miedo. Es confiar en lo que Dios ha dicho, incluso cuando el entorno parece gritar lo contrario. Cuando Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente, no está haciendo una sugerencia emocional, está dando una instrucción divina. Esa fortaleza y esa valentía no eran producto del carácter natural de Josué, sino del respaldo sobrenatural de Dios. Y esa es la primera enseñanza poderosa que se esconde en este libro. Tú no necesitas sentirte fuerte para obedecer. Necesitas obedecer para ser fortalecido. Muchos esperan sentirse capaces antes de actuar, pero en el reino de Dios, la fe precede al poder. Dios no elige a los capacitados, capacita a los que Él elige. Josué fue elegido no por su experiencia, sino por su disposición. Y ese llamado está hoy también sobre ti. Hay una batalla espiritual constante entre lo que sentimos y lo que sabemos por fe. El enemigo intentará susurrar que no somos suficientes, que fallaremos, que no somos dignos del propósito. Pero si Dios te ha llamado, entonces también te ha equipado, aunque aún no lo veas. Josué tuvo que creer esto antes de dar su primer paso. Su valentía no vino de su interior, vino de la certeza de que el Dios que abrió el Mar Rojo estaría ahora con él para abrir el Jordán. Y es que la obediencia abre ríos, derriba muros, provoca milagros. Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Te das cuenta del peso de esta promesa? No se trata de tener un espíritu de conquista humana, sino de una fe que reconoce que el mismo Dios que hizo maravillas en el pasado sigue obrando en el presente. Él no cambia, su fidelidad no expira. Y si Josué lo creyó, tú también puedes. Cuando analizamos la vida del creyente hoy, vemos muchas promesas no cumplidas, no porque Dios no quiera darlas, sino porque muchos aún no se han levantado en fe para tomarlas. Se han quedado estancados en la orilla del Jordán, paralizados por la duda, esperando confirmaciones humanas cuando ya tienen una orden divina. El libro de Josué comienza con una urgencia: levántate y pasa este Jordán. Esa frase resuena en tu vida. Levántate del miedo, de la culpa, de la parálisis emocional. Pasa el Jordán de la inseguridad, de la comparación, del pasado doloroso. Dios ya te dio la tierra, pero es tu responsabilidad conquistarla. Hay momentos en los que el alma necesita escuchar con claridad la voz de Dios que rompe la confusión. Y este es uno de ellos. Este video, esta enseñanza no ha llegado a ti por casualidad. Es un llamado profético. Así como Josué recibió la palabra de levantarse, tú también estás siendo llamado a levantarte hoy. No mañana, no cuando todo esté resuelto. Hoy. Porque la fe verdadera se mide en acción, no en intención. Y hay algo aún más profundo. Dios le dice a Josué que medite día y noche en su palabra, que no se aparte de ella ni a derecha ni a izquierda. Esta es otra clave que muchos ignoran. La victoria en la tierra prometida no vendría solo por la fuerza de los ejércitos, sino por la fuerza de la obediencia. Y esa obediencia nace de una mente y un corazón llenos de la palabra. Estás alimentando tu espíritu con lo que fortalece. La fe
¿O estás llenándolo de noticias, temores y distracciones? Josué recibió la promesa de que si guardaba y practicaba la ley de Dios, todo le saldría bien. Eso no ha cambiado. Hoy también para ti, si haces de la palabra tu guía, lo que emprendas tendrá respaldo divino. Pero atención, esto no significa que no habrá batallas. Dios nunca prometió ausencia de guerras, prometió su presencia en medio de ellas. Y esa es otra lección oculta en este llamado a ser fuerte y valiente. La vida del creyente está llena de combates, pero no estás solo. Así como Josué tuvo que enfrentar reinos, enemigos, traiciones y desafíos imposibles, tú también los enfrentarás. Pero cada paso que das en obediencia, cada acto de fe, provoca una intervención divina. Imagínate esto. Josué, un hombre que caminó como asistente de Moisés, ahora tiene que llenar sus sandalias. Humanamente imposible, pero espiritualmente posible porque Dios mismo lo levantó. ¿Cuántas veces te has sentido incapaz frente a lo que Dios te pide? ¿Cuántas veces has mirado tu historia, tus errores, tus debilidades y has dicho, yo no puedo con esto? Déjame decirte algo. Dios no se equivocó al llamarte. Él ve en ti lo que tú aún no ves. Él conoce la victoria antes de que empiece la guerra. Lo que necesitas es creerle. Es confiar en que su voz tiene más peso que tus dudas. Y aquí viene un detalle clave. Josué fue instruido a no apartarse ni un milímetro de lo que Dios le ordenó. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir esa misma fidelidad? Porque la conquista no es para los tibios, sino para los decididos. Dios está levantando una generación como Josué, firmes, obedientes, valientes. No perfectos, pero sí decididos. Y si tú estás viendo este video, es porque formas parte de esa generación. Así que graba esto en tu espíritu. La victoria no empieza con espadas, empieza con obediencia. Y la fortaleza que necesitas no viene del mundo, viene de lo alto. Sé fuerte y valiente, no porque tú puedas, sino porque Dios va contigo. 2. Cruzando el Jordán. El paso de la fe. Una de las escenas más impactantes del libro de Josué es el momento en que el pueblo de Israel debe cruzar el río Jordán. No es un simple cruce geográfico, es un acto profético. Una transición espiritual, un paso definitivo de una temporada a otra. El Jordán representa esa línea invisible que separa la tierra de esclavitud y el desierto de la tierra de promesa. Cruzar el Jordán no era simplemente avanzar, era morir a la vieja mentalidad y nacer a una nueva identidad. Es el símbolo de dejar de ser vagabundo y convertirse en conquistador. Y ese mismo Jordán está hoy delante de ti. Dios instruye a Josué con una precisión divina. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto al frente y mojar sus pies en el agua antes de que el milagro ocurriera. Esto es clave. El agua no se detuvo primero. Primero, los pies se mojaron. En otras palabras, el milagro no se desata hasta que no das el primer paso. Muchos creyentes esperan que las aguas se abran para avanzar, pero Dios está esperando que avances para abrir las aguas. Ese es el poder oculto de la fe. Es caminar hacia lo imposible creyendo que Dios lo hará posible. Es mojar los pies, aunque parezca que te vas a ahogar. Cruzando el Jordán, Dios está formando tu carácter, está probando tu obediencia, está refinando tu identidad. Porque la conquista no es solo una promesa, es un proceso. Y este proceso inicia con pasos que desafían la lógica. Imagina al pueblo, después de 40 años de vueltas en el desierto, ahora mirando un río caudaloso y siendo llamados a cruzarlo con fe. Tal vez tú también has dado vueltas en círculos espirituales, has vivido temporadas repetidas, has sentido que estás cerca, pero no llegas. Ese patrón se rompe cuando decides dar el paso de fe, aunque no tengas garantías.
Lo impresionante es que el río se detiene cuando los sacerdotes obedecen. ¿Te das cuenta del principio? No es el río el que obedece al pueblo, es el pueblo el que obedece a Dios, y luego el río se somete. Así funciona en el mundo espiritual. Lo que se resiste en tu vida, la enfermedad, el estancamiento, la opresión, no se moverá por tus quejas, sino por tu obediencia. Cuando tú caminas con fe, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, todo lo que parecía imposible se somete. En este pasaje hay un detalle maravilloso. Dios manda a los sacerdotes que se queden en medio del río mientras todo el pueblo cruza. Ellos no fueron los primeros solo por privilegio, sino por servicio. Este es un mensaje profundo para aquellos que lideran, que guían, que interceden. Los líderes verdaderos se posicionan en el centro del milagro, sosteniendo la fe mientras otros cruzan. Y tal vez Dios te ha llamado a ser uno de ellos, uno que no solo cruza, sino que permanece firme mientras otros pasan. Uno que soporta el peso del arca mientras otros reciben la promesa. Ese es el llamado del servicio, ser columna mientras otros se fortalecen. Dios también le ordena a Josué que 12 hombres tomen 12 piedras del lecho del río para levantar un monumento. ¿Para qué? Para recordar, para no olvidar lo que Dios hizo, para que las futuras generaciones pregunten qué significan estas piedras y alguien pueda decir, aquí Dios nos hizo pasar en seco, aquí comenzó nuestra conquista. ¿Y tú? ¿Tienes memoriales de lo que Dios ha hecho contigo? ¿O has olvidado los milagros por estar enfocado en las batallas actuales? Recordar lo que Dios ha hecho alimenta tu fe para lo que está por hacer. No dejes que el cansancio borre tus testimonios. Levanta tus piedras, da testimonio. Que tu historia inspire a los que vienen detrás. Cruzando el Jordán también se deja atrás la comodidad del maná. Hasta ese momento, Dios había alimentado al pueblo directamente desde el cielo. Pero al pisar la tierra prometida, el maná cesó. Eso representa otra transición importante, la madurez espiritual. Lo que antes te era dado sin esfuerzo, ahora te será entregado a través de la conquista. Es una etapa donde la fe se combina con la acción, donde ya no esperas que todo caiga del cielo, sino que aprendes a arar, a sembrar, a luchar. Muchos se frustran cuando el maná cesa, sin entender que eso es señal de que han entrado en una nueva dimensión espiritual. No es abandono, es promoción. Dios no te ha dejado, solo te ha hecho crecer. El cruce del Jordán nos enseña que las promesas de Dios están del otro lado del miedo, del otro lado de la obediencia, del otro lado del primer paso. No existe conquista sin cruce. No hay victoria sin decisión. Y si hoy estás frente a un Jordán, un cambio, una pérdida, un nuevo comienzo, recuerda esto: Dios ya detuvo las aguas en el mundo espiritual. Solo necesitas mojar tus pies. Da ese paso. Aunque tiemble tu voz, aunque tus piernas se doblen, porque del otro lado hay una tierra que fluye leche y miel. Hay una vida en abundancia, hay una promesa con tu nombre. Este no es un pasaje más, es una declaración profética sobre ti. Dios quiere que dejes de rodear el mismo monte, que dejes el desierto de la queja, de la mediocridad, de la duda, que cruces. Porque Él ya ha dado la orden. El Jordán no es tu final, es tu puente. Es la línea entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Atrévete a cruzarlo. No estás solo. El arca va delante. La presencia de Dios te precede. Y el milagro ya empezó. 3. La caída del muro de Jericó. Después de cruzar el Jordán, el pueblo de Israel se encuentra frente a Jericó, una ciudad amurallada, imponente y temida. Una fortaleza que parecía indestructible, símbolo del primer gran obstáculo dentro de la tierra prometida.
Y es aquí donde Dios revela una de las estrategias más sorprendentes de toda la Biblia. No una guerra tradicional, no una batalla con espadas, no un asedio común, sino una instrucción que, desde la lógica humana, parecía absurda. Rodear la ciudad en silencio durante 6 días y en el 7º día dar 7 vueltas y gritar. ¿Qué clase de estrategia militar es esa? Es la estrategia del cielo, porque las batallas del reino no se ganan con fuerza humana, sino con obediencia sobrenatural. Jericó representa en nuestras vidas todo lo que parece imposible de derribar. Es ese patrón de pensamiento que no cambia, esa adicción que no cede, ese muro emocional que nadie logra tocar. Jericó es el diagnóstico que desafía nuestra fe, la deuda que oprime el alma, el rechazo que construyó fortalezas en nuestro corazón. Y si estás delante de una Jericó, este pasaje no es historia antigua, es un mensaje urgente del cielo para ti, porque los muros que tú no puedes derribar con tus fuerzas, Dios los derriba con tu obediencia. El pueblo debía marchar en silencio. Esto no es un simple detalle. Dios les ordenó que no hablaran durante la marcha. ¿Por qué? Porque cuando marchamos en fe, muchas veces nuestra boca puede ser nuestra mayor enemiga. El silencio aquí es símbolo de confianza, de dominio propio, de respeto por el proceso divino. A veces, la mayor prueba de fe no es hacer ruido, sino esperar en silencio. Es aprender a caminar sin quejarse, a creer sin murmurar, a seguir marchando aunque nada cambie. Ese silencio fue parte del milagro. Y aquí hay un principio que puede transformar tu vida. Muchas veces, el enemigo no cae cuando lo enfrentas con fuerza, sino cuando lo rodeas con fe. Dios no mandó atacar directamente, mandó rodear. Rodear, con presencia, con obediencia, con constancia. ¿Estás dispuesto a rodear tu Jericó por 7 días, por 7 semanas, por el tiempo que sea necesario? ¿O te cansas si no ves resultados inmediatos? Porque la conquista no es para los impacientes, sino para los persistentes, para los que entienden que la promesa se activa con perseverancia. El 7º día llegó y el pueblo obedeció. Gritaron, no por emoción, sino por mandato. El grito no fue humano, fue espiritual. Fue un clamor unido, un rugido de obediencia. Y los muros cayeron. No porque el sonido los derrumbara, sino porque Dios respondió a la obediencia. ¿Y tú? ¿Has alzado tu voz en fe o solo has gritado desde la frustración? Porque hay una gran diferencia. El grito de fe provoca rompimiento. El grito de desesperación solo genera ruido. Este pasaje nos enseña que la fe no es pasiva, pero tampoco es impulsiva. Es obediente, es estratégica, es constante. Otro detalle profundo es que Dios entregó Jericó antes de que los muros cayeran. Josué 6:2 dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus valientes guerreros. ¿Te das cuenta? Dios ya lo había dado, aunque los muros seguían en pie. Este es otro secreto del reino. Dios entrega la victoria en lo invisible antes de que se vea en lo visible. Él te da la promesa mientras el obstáculo aún está delante, porque el tiempo de Dios no se rige por las apariencias. Cuando Él declara algo, ya es una realidad espiritual. Solo debes caminar hacia ello y aún más profundo. La caída de Jericó no solo abrió camino al pueblo, sino que marcó el inicio del temor en los corazones enemigos. Los habitantes de Canaán escucharon lo que había sucedido y su moral cayó antes de la siguiente batalla. Esto nos enseña que cuando un muro cae en tu vida, no solo tú eres transformado, también se sacuden los poderes espirituales que te resistían. Una victoria bien ganada provoca un eco que silencia otras batallas antes de empezar. Tu obediencia hoy puede determinar tus victorias de mañana.
Pero hay un mensaje aún más íntimo aquí. Dentro de Jericó había una mujer llamada Rahab, una prostituta, una marginada, y sin embargo ella fue salvada junto a su familia por haber creído y protegido a los espías. Esto nos revela que, aún dentro de los lugares más oscuros, Dios tiene personas marcadas para la salvación, que su gracia alcanza donde nadie más llega, y que mientras todos miraban muros, Dios veía corazones. Rahab no fue salvada por su pasado, sino por su fe, y fue tan profunda su transformación que terminó siendo parte del linaje de Jesús. Ves el poder de una fe obediente. Así que hoy, si estás frente a un muro, recuerda esto: no necesitas derribarlo tú. Solo necesitas rodearlo con fe, caminar en obediencia, guardar silencio donde Dios dice callar, gritar cuando Él dice gritar y confiar. Porque los muros más altos caen ante el poder de un corazón rendido a Dios. 4. La serpiente de bronce y el juicio sobre Acán. La historia de Acán es una de las más impactantes del libro de Josué. Viene inmediatamente después de la gran victoria en Jericó, como un fuerte contraste entre el favor de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Después de ver muros caer y promesas cumplirse, uno pensaría que el pueblo había aprendido a confiar plenamente. Pero incluso en medio del mover de Dios, hay corazones que se desvían. Acán, un miembro del pueblo, tomó del anatema, es decir, de lo que había sido consagrado a Dios para destrucción, y lo escondió en su tienda. Fue una acción secreta, pero provocó una derrota pública. Porque en el reino, el pecado oculto siempre termina afectando al cuerpo entero. Cuando Josué envió a sus hombres a conquistar la pequeña ciudad de Jai, no esperaban complicaciones. Era una batalla fácil, un blanco sencillo, pero fueron derrotados. Cayeron 36 hombres y el pueblo fue humillado. Josué cayó sobre su rostro desconcertado. ¿Cómo era posible que Dios, que acababa de derribar muros, ahora permitiera esta derrota? La respuesta fue clara: Israel ha pecado. No dijo Acán ha pecado, sino Israel ha pecado. Esto nos enseña una verdad espiritual profunda. El pecado individual tiene consecuencias colectivas cuando se trata del pueblo de Dios. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre las cosas que hemos escondido. No cosas físicas necesariamente, sino actitudes, pensamientos, hábitos que sabemos que no agradan a Dios, pero que mantenemos ocultos. Cosas que parecen pequeñas, pero que contaminan nuestra comunión. Porque no se trata del objeto que Acán tomó, sino del acto de desobedecer a Dios. Su error fue poner su deseo por encima del mandamiento divino. Quiso enriquecerse en secreto, pero su ambición trajo maldición a todo su pueblo. Cuando Dios revela el pecado, manda llamar tribu por tribu, familia por familia, hasta llegar a Acán. No porque necesitara saber quién era el culpable, sino porque quería que el pueblo viera lo grave que es tolerar el pecado en medio de la comunidad. Acán finalmente confiesa: había escondido un manto babilónico, plata y oro. Esos objetos fueron enterrados bajo su tienda, y ahí está otro mensaje poderoso. Lo que se entierra en la oscuridad, tarde o temprano, sale a la luz. Lo que no se confiesa, se manifiesta. El pecado oculto es una bomba de tiempo espiritual. El juicio sobre Acán fue severo. Él y toda su familia fueron apedreados y quemados. Esto puede parecer extremo desde nuestra perspectiva actual, pero representa el principio espiritual de santidad en el campamento. Dios estaba formando una nación santa, un pueblo separado, y no podía permitir que la desobediencia se arraigara. El valle donde ocurrió esto fue llamado Valle de Acor, que significa Valle de la Aflicción. Pero aquí viene la esperanza. Más adelante en las Escrituras, Dios promete transformar el Valle de Acor en puerta de esperanza. Oseas 2:15.
Lo que hoy es aflicción puede ser mañana redención. Pero hay algo aún más profundo. Este pasaje se conecta simbólicamente con otra historia anterior que también involucra juicio, serpientes y redención, la serpiente de bronce en el desierto. Cuando el pueblo pecó, Dios permitió que serpientes venenosas los mordieran, pero luego instruyó a Moisés a levantar una serpiente de bronce en un asta, y todo el que la miraba vivía. Esta imagen fue retomada por Jesús en Juan 3, 14, 15, cuando dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ves la conexión? Tanto en el pecado de Acán como en el caso de las serpientes, la clave no está en el castigo, sino en la redención ofrecida por Dios. Acán representa al corazón humano cuando se aleja del propósito y busca satisfacción fuera de la voluntad divina. La serpiente de bronce, por otro lado, representa la gracia que levanta al caído cuando levanta su mirada al cielo. Y esa es la gran diferencia entre la vieja y la nueva alianza. En Josué, el pecado de uno trajo la muerte. En Cristo, la muerte de uno trajo vida para todos, pero el principio sigue vigente. No podemos esconder lo que Dios nos llamó a entregar. No podemos esperar victoria si caminamos con desobediencia enterrada bajo nuestra tienda espiritual. Hay muchos creyentes hoy derrotados frente a batallas pequeñas porque no han lidiado con lo que está escondido. Se preguntan por qué no avanzan, por qué no ven resultados, por qué sus oraciones no parecen romper el cielo. Y tal vez la respuesta no está en lo externo, sino en lo interno. Hay algo que Dios te pidió entregar y tú aún lo guardas. Hay decisiones que estás postergando, conversaciones que evitas, actitudes que justificas. Este pasaje no es solo una advertencia, es un llamado a la limpieza, a la pureza, a la restauración. Cuando Josué limpió el campamento, cuando el pecado fue confesado y removido, la victoria volvió. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No quiere castigarte, quiere restaurarte, quiere devolverte la autoridad espiritual. Pero para eso, necesitas hacer lo mismo que Josué: identificar lo oculto, sacarlo a la luz y rendirlo ante el Señor. Porque el poder secreto del libro de Josué no está solo en las conquistas visibles, sino en las limpiezas invisibles que preceden cada victoria. Este es el tiempo de abrir tu tienda y revisar lo que hay debajo. De mirar a la cruz como los israelitas miraron la serpiente de bronce. De confesar, de soltar, de permitir que Dios te limpie para poder avanzar. Porque la tierra prometida no se hereda con manos contaminadas, sino con corazones rendidos. Y si hoy decides rendirte, prepárate, porque la próxima batalla será distinta, porque ahora Dios peleará contigo. 5. El engaño de los Gabaonitas, discernimiento en la conquista. Uno de los episodios más inesperados del libro de Josué ocurre cuando el pueblo de Israel, en plena campaña de conquista, es engañado por los Gabaonitas. Este pueblo, al enterarse de las victorias de Israel, temió por su destino. Sabían que serían destruidos como los demás pueblos cananeos, pero en lugar de resistir o huir, decidieron engañar. Se disfrazaron de embajadores de una tierra lejana con ropa gastada, sandalias rotas y pan mohoso, y se presentaron ante Josué con palabras de humildad y sumisión. Su objetivo: hacer un pacto con Israel para salvar sus vidas. Y lo consiguieron. ¿Cómo? Porque Josué y los líderes tomaron una decisión sin consultar al Señor. Aquí hay una enseñanza fundamental para todo creyente. No todo lo que parece bueno viene de Dios, y no todo lo que parece débil es inofensivo. El enemigo, cuando no puede vencerte por la fuerza, intentará confundirte con apariencia de paz.
El peligro no siempre viene con rostro de guerra. A veces se disfraza de oportunidad. Y cuando no consultamos a Dios, corremos el riesgo de hacer pactos con lo que deberíamos haber resistido. El gran error de Josué no fue ser engañado, fue no haber orado antes de decidir. La Biblia dice claramente en Josué 9:14, y no consultaron al Señor. Esa frase es la raíz del problema. El pueblo de Israel, victorioso después de tantas conquistas, empezó a confiar en su experiencia, en su lógica, en su sentido común. Pero la lógica sin dirección divina es una trampa. Lo que hoy parece una solución, mañana puede ser una carga. Y así ocurrió. Después de 3 días, descubrieron que los gabaonitas no eran de una tierra lejana, sino vecinos inmediatos. Ya era tarde. Habían jurado en el nombre del Señor y no podían romper el pacto. Ahora, por no discernir, tendrían que cargar con una alianza que no debían haber hecho. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Decisiones que tomamos sin orar, relaciones que aceptamos sin preguntar a Dios, caminos que comenzamos por impulso o necesidad y que después se convierten en cadenas. Hacer pactos con lo que Dios no aprueba siempre trae consecuencias, incluso si parecen pequeños acuerdos, incluso si parecen inofensivos. El enemigo no necesita destruirte si puede distraerte. No necesita derribarte si logra que te unas a lo incorrecto. Y eso fue lo que pasó aquí. Israel no fue vencido por espadas, sino por palabras disfrazadas de sumisión. Pero este episodio también revela la fidelidad de Dios aún en medio del error. Aunque Josué y el pueblo fallaron, Dios no los abandonó. Los gabaonitas fueron condenados a ser leñadores y aguadores, sirvientes para siempre en el templo del Señor. Fue una consecuencia, sí, pero también una forma en que Dios transformó la situación. Lo que vino por engaño terminó sirviendo al propósito divino. Este es un principio profundo. Cuando rendimos incluso nuestros errores a Dios, Él puede usarlos para su gloria. No es una excusa para pecar, pero sí una promesa de redención. Lo importante aquí es que Josué aprendió. Este error lo marcó. A partir de aquí, vemos un líder más cuidadoso, más atento a la voz de Dios, porque cada herida que nos deja una mala decisión puede transformarse en sabiduría si la llevamos al altar. El discernimiento no se construye con rapidez, se forja con tiempo, con oración, con dependencia y muchas veces con lágrimas. Este pasaje nos enseña también sobre la importancia del discernimiento espiritual en medio de las conquistas. En nuestra vida diaria, especialmente en temporadas de avance y bendición, es cuando más necesitamos estar atentos, porque es allí donde el enemigo se presenta con su mayor sutileza. Cuando estás creciendo espiritualmente, cuando estás saliendo del desierto, cuando estás cruzando tus Jordanes, el enemigo no siempre viene con lanzas. A veces viene con una sonrisa y pan mohoso. Y si no estás en oración, si no estás en intimidad con Dios, podrías caer. Otro punto crucial es la responsabilidad de los líderes. Josué, como cabeza del pueblo, tenía una autoridad espiritual. Sus decisiones afectaban a toda la comunidad. Esto nos recuerda que nuestras elecciones, sobre todo cuando impactan a otros, deben pasar primero por el filtro de la oración, porque no solo estás decidiendo por ti, estás abriendo puertas espirituales que pueden bendecir o contaminar. Y eso es algo que nunca debemos tomar a la ligera. El engaño de los gabaonitas es una advertencia amorosa de parte de Dios para nosotros. Nos dice: no te fíes de tus ojos, no te guíes solo por lo que ves o escuchas. Pregúntame, consúltame, escúchame, porque lo que parece urgente puede esperar si aún no has oído la voz del cielo, y lo que parece pequeño puede tener consecuencias eternas.
Dios no está buscando líderes perfectos, está buscando líderes sensibles, sensibles a su voz, que antes de firmar, oren, que antes de hablar, escuchen, que antes de moverse, esperen, porque en ese lugar de quietud y búsqueda, el discernimiento florece. Y cuando caminas con discernimiento, las trampas del enemigo se exponen solas. Así que si hoy sientes que estás en una temporada de decisiones importantes, esta palabra es para ti. No avances sin dirección, no pactes sin confirmación, no te muevas solo porque algo parece correcto. Consulta al Señor, su voz no solo te evitará dolores, te posicionará para conquistas eternas. 6. El día que el sol se detuvo, la autoridad del que obedece. Una de las escenas más sobrenaturales de toda la Biblia ocurre en el capítulo 10 del libro de Josué. 5 reyes amorreos se alían para atacar a Gabaón, la ciudad con la cual Israel había hecho un pacto. A pesar de haber sido engañados, Josué y el pueblo de Israel honran su palabra y salen en defensa de sus nuevos aliados. Este acto de fidelidad humana despierta una intervención divina sin precedentes. Mientras los israelitas marchan toda la noche y atacan por sorpresa, Dios entra en escena. Primero, causando confusión entre los enemigos. Luego, lanzando desde el cielo grandes piedras de granizo que matan a más soldados enemigos que la propia espada de Israel. Y cuando la batalla parecía necesitar más tiempo, Josué ora una de las peticiones más audaces de la historia: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Esta no es una metáfora ni un símbolo, es un evento literal que muestra el poder que puede manifestarse cuando un hombre está completamente alineado con la voluntad de Dios. Porque la autoridad espiritual no nace del grito, ni del cargo, ni de la tradición. Nace de la obediencia. Josué no fue un mago, no fue un místico, fue un siervo obediente. Y cuando un siervo obedece al cielo, el cielo obedece al siervo. Es por eso que su oración tuvo tal poder. Porque no nació del orgullo ni del capricho, sino de una misión santa. ¿Y tú? ¿Te atreves a pedir que el sol se detenga en tu vida? ¿Te atreves a creer que Dios puede extender tus oportunidades, alargar tus días, multiplicar tu fuerza, interrumpir las leyes naturales en favor de tu obediencia? Porque este pasaje nos revela que el universo entero responde a la fe de quien camina en alineación con Dios. Lo sobrenatural no es un premio para los perfectos, sino una herramienta para los disponibles. Y tú puedes ser uno de ellos. Este evento es también una lección sobre tiempos. A veces sentimos que el tiempo se acaba, que llegamos tarde, que las promesas se nos escapan. Pero Josué nos muestra que para Dios no hay límites temporales. Que si es necesario, el sol se detendrá hasta que cumplas el propósito, porque Él es dueño del tiempo, y mientras estés caminando en su voluntad, nada ni nadie podrá arrebatarte lo que te pertenece, ni siquiera el reloj. Otro detalle poderoso de este pasaje es que Dios peleó por Israel de formas que ellos jamás imaginaron. El granizo, el sol detenido, la confusión en el campamento enemigo, todo muestra que cuando tú haces tu parte en obediencia, Dios hace su parte en lo imposible. ¿Cuántas veces has tratado de luchar solo, con tus fuerzas, tus recursos, tus ideas, y te has cansado, te has frustrado, te has sentido vencido? Este pasaje es una invitación a dejar de pelear solo, a invitar a Dios a tus batallas, a darle espacio para que Él actúe. Josué estaba cumpliendo un pacto, incluso uno que nació de un error, pero su fidelidad activó el respaldo del cielo. Esto también nos enseña sobre el valor de la palabra dada. En un mundo donde las promesas se rompen con facilidad,
donde la lealtad es escasa, Dios sigue honrando a los que honran sus pactos. Aunque te hayan engañado, aunque no haya sido tu culpa, si tú cumples, Dios cumplirá, y lo hará de forma que todos vean que su mano está contigo. El pasaje concluye diciendo que nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después, en que Dios escuchara a un hombre de esa manera. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Josué no solo hizo historia, marcó el cielo. Se convirtió en un ejemplo eterno de lo que puede lograr alguien que cree, que obedece, que se atreve a pedir lo que nadie había pedido antes. Y eso está ahí, no solo para que lo admires, sino para que lo imites. Tal vez hoy tú estás en medio de una batalla donde sientes que el tiempo se te acaba. Tal vez estás viendo cómo la oscuridad se acerca y piensas que no alcanzarás la victoria. Pero el Dios de Josué sigue siendo tu Dios. Y si tú caminas en fidelidad, si tú elevas una oración audaz desde un corazón obediente, Él puede detener el sol otra vez. No porque tú lo merezcas, sino porque su gracia se manifiesta en los que creen. Este pasaje no es un cuento épico, es una llave espiritual. Es la revelación de que el tiempo, la naturaleza, los elementos, todos se rinden ante la autoridad del Hijo de Dios que actúa en su nombre. Y esa autoridad está disponible para ti si estás dispuesto a vivir como vivió Josué, con valentía, con fe, con obediencia. Entonces, en tus batallas, en tus decisiones, en tu caminar, atrévete a decir: sol, detente, porque si el cielo te respalda, nada podrá detenerte. 7. La herencia repartida, cuando llega el tiempo de recibir. Después de tantas batallas, después de cruzar ríos, derribar muros, vencer reyes y territorios, el libro de Josué entra en una nueva fase, la repartición de la tierra prometida. Este momento no es menos espiritual que los anteriores. Al contrario, es el cumplimiento visible de las promesas hechas siglos atrás a Abraham, Isaac y Jacob. Lo que antes era palabra profética, ahora se convierte en realidad tangible. Y aquí aparece un principio que muchos creyentes necesitan comprender. En el reino también existe un tiempo para recibir, para habitar, para disfrutar. No todo es guerra, también hay cosecha. Y saber recibir con gratitud lo que Dios ha dado es tan importante como luchar con fe por ello. Josué recibe la orden de dividir la tierra entre las tribus de Israel. Cada una recibe su porción. No fue al azar, fue conforme al plan de Dios mediante sorteo sagrado. Lo interesante es que, aunque todos recibieron, no todos ocuparon sus territorios de inmediato. Algunos tardaron, otros dudaron. Algunos nunca expulsaron completamente a los enemigos. Y esto nos revela una verdad espiritual profunda. Dios te da promesas, pero tú decides cuánto de esas promesas vas a poseer. Porque no se trata solo de recibir la herencia, sino de habitarla, de caminarla, de defenderla. Uno de los personajes más inspiradores de esta fase es Caleb, un hombre de 85 años que se presenta ante Josué y le dice: dame ese monte. El monte al que se refiere es Hebrón, tierra de gigantes, un lugar que aún no había sido conquistado. Caleb había sido uno de los 2 espías que, junto a Josué, creyó en la promesa de Dios cuando todos los demás dudaron. Ahora, después de 45 años, sigue creyendo con la misma pasión. No pidió un lugar fácil, no pidió descanso, pidió un reto, pidió la parte difícil, porque su fe no había envejecido. Y eso nos enseña que hay herencias que solo reciben los valientes, los que no pierden el fuego ni en la vejez espiritual. Tal vez tú también estás en una etapa donde Dios te está entregando cosas que esperaste por años. Promesas que viste de lejos,
palabras que recibiste en oración, en lágrimas, en noches de soledad, y ahora el Espíritu Santo te dice, es tiempo de entrar. Pero debes estar atento, porque hay una diferencia entre promesa dada y promesa poseída. No basta con que Dios diga que es tuyo. Necesitas caminar en ello, declararlo, pelear por ello, y como Caleb, decir con firmeza, ese monte es mío. Aunque haya gigantes, aunque sea cuesta arriba, aunque nadie más se atreva, el proceso de heredar también revela la necesidad de orden. Dios instruye a Josué a establecer ciudades de refugio, lugares donde quien haya cometido un homicidio involuntario pudiera escapar de la venganza y ser juzgado con justicia. Este detalle muestra que Dios no solo piensa en el destino, sino en la estructura. No basta con entregar la tierra. Hay que establecer leyes, justicia, protección. Y en tu vida espiritual también es así. No solo se trata de recibir bendiciones. Se trata de saber administrarlas, protegerlas, usarlas conforme al corazón de Dios. Otro momento impactante es cuando Josué exhorta a las tribus que se habían establecido del otro lado del Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, a no olvidarse de sus hermanos. Estas tribus ya habían recibido sus tierras antes que los demás, pero fueron fieles y pelearon junto a Israel hasta que todos tuvieron su herencia. Luego regresaron a sus hogares y antes de irse construyeron un altar como testimonio de que también pertenecían al pueblo de Dios, aunque estuvieran geográficamente apartados. Esto habla de unidad, de compromiso, de memoria espiritual, de no separarse aunque la distancia física exista, de recordar que todos formamos parte de un solo cuerpo. Josué en esta etapa ya no es el conquistador activo. Ahora es el líder sabio que distribuye, que instruye, que bendice. Y aquí aprendemos otra lección. Cada temporada requiere una postura distinta. Hay momentos para luchar con espada y momentos para sentarse con mapa. Momentos de gritar y momentos de planear. Momentos de romper muros y momentos de construir casas. La madurez espiritual se muestra cuando sabes en qué etapa estás y actúas con discernimiento. Quizás hoy Dios te está entregando cosas nuevas, relaciones, ministerios, oportunidades. Y estás sintiendo que ya no necesitas pelear como antes. Eso no significa que perdiste la unción, significa que ahora tu lucha es distinta. Es por preservar lo ganado, por cuidar lo sembrado, por formar lo que se va a quedar después de ti. Porque conquistar es solo el inicio. Poseer, habitar y multiplicar, eso es lo que realmente deja legado. La tierra prometida ya había sido dada, pero el corazón del pueblo debía adaptarse a la nueva realidad. Muchos estaban más cómodos en la guerra que en la estabilidad, porque se habían acostumbrado al desierto, al maná, a lo temporal. Pero ahora venía el tiempo de lo permanente, de plantar viñas, construir casas, criar hijos. Y esto también es un desafío, porque implica responsabilidad, implica cambiar la mentalidad, implica pasar de sobrevivir a reinar. Y esa es quizás la mayor lección de esta etapa. Dios no quiere que vivas toda la vida en modo guerra. Él quiere llevarte a la herencia, a la paz, al establecimiento, a una vida donde su presencia no sea solo una llama que te impulsa a avanzar, sino un fuego que te permite habitar, crecer y dejar huella. 8. Las últimas palabras de Josué, el pacto de la decisión. Llegamos al final del libro de Josué y el tono cambia completamente. Ya no hay guerras, ni muros cayendo, ni soles deteniéndose. Ahora hay un anciano, un líder experimentado, un siervo que ha visto la mano de Dios obrar de maneras indescriptibles. Josué está viejo y sabe que sus días se están acabando.
y en lugar de buscar descanso, reúne al pueblo una vez más para hacer algo que revela su profundo compromiso con Dios, renovar el pacto. Este momento es tan trascendental que marcará espiritualmente a toda la generación que le sigue. Y en sus palabras finales, Josué revela uno de los principios más poderosos de todo el libro. Tú decides a quién vas a servir. En Josué 24, después de recordar todas las maravillas que Dios hizo por Israel, la liberación de Egipto, la apertura del mar, el sustento en el desierto, la conquista de la tierra, Josué pone al pueblo frente a una elección. Les dice con voz firme: escogeos hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta frase no es solo una declaración personal, es un clamor espiritual, una llamada a definir lealtades, una confrontación con la ambigüedad. Porque después de la victoria viene el peligro del olvido. Después de la abundancia viene el riesgo de la autosuficiencia. Josué entendía que el enemigo más sutil no eran los cananeos, ni los gigantes, ni los reyes extranjeros. El enemigo más peligroso era el corazón tibio, el corazón dividido, el corazón que comienza a amar las bendiciones más que al dador. Y eso nos confronta directamente hoy. ¿A quién estás sirviendo con tu vida? ¿A Dios o a tu comodidad? ¿A su propósito o a tus planes? ¿Estás siguiendo al Dios vivo o a los ídolos modernos disfrazados de éxito, aprobación, riqueza o placer? Lo impresionante es que Josué no exige, no manipula, no fuerza. Él presenta los hechos y luego dice: ustedes decidan. Porque en el reino de Dios la fe verdadera nace de una elección, no se impone, se escoge, y esa elección debe renovarse constantemente. No basta con haber sido fiel en el pasado, no basta con haber conquistado. Hay que seguir eligiendo servir a Dios cada día, en cada temporada, en cada decisión. El pueblo responde con entusiasmo: nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Pero Josué no se deja llevar por el entusiasmo emocional. Él sabe que una emoción momentánea no garantiza una fidelidad duradera. Por eso les responde algo que parece duro: no podréis servir al Señor, porque Él es santo. ¿Por qué dice esto? Porque está revelando que servir a Dios no es solo una buena intención, es una responsabilidad sagrada. No se trata de palabras bonitas, sino de un compromiso que transforma la vida entera. Y aquí viene un detalle clave. Josué toma una gran piedra y la coloca debajo de una encina como testigo del pacto, porque sabía que las palabras se olvidan, pero los actos dejan huella. Esa piedra sería un recordatorio visual, un memorial de que ese día el pueblo escogió a Dios. ¿Tienes tú memoriales en tu vida? Marcas, decisiones, momentos donde sepas que elegiste al Señor por encima de todo. Porque cuando vengan las dudas, cuando el mundo intente seducirte, cuando las pruebas te empujen al retroceso, necesitas volver a esa piedra, a ese altar interno y recordar: yo elegí servir al Señor. El final del libro también nos muestra que Josué fue coherente hasta el último aliento. No solo lideró con estrategia, sino con integridad. Su vida entera fue un mensaje. Fue aquel que no solo obedeció órdenes, sino que buscó la presencia, que no solo habló de fe, sino que la vivió. Y eso es lo que el pueblo necesita ver hoy. Líderes con historia, no solo con discursos. Creyentes que no solo citan versículos, sino que encarnan la palabra. Personas que, como Josué, puedan decir con autoridad espiritual: yo y mi casa serviremos al Señor. Este momento de pacto es también una oportunidad para ti. Hoy, frente a la pantalla, después de todo lo que has escuchado y reflexionado, Dios te pone la misma pregunta: ¿a quién vas a servir?
Y no se trata solo de religión, se trata de rendición, de vivir para algo más grande que tú, de caminar en propósito eterno, de poner tu corazón en manos del único que puede transformarlo completamente. Tal vez vienes de un pasado de idolatría emocional, de decisiones erradas, de temporadas en que serviste a todo menos a Dios. Pero hoy puedes elegir de nuevo. Hoy puedes decir, se acabó. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa frase puede cambiar tu historia, puede marcar tu descendencia, puede provocar que el cielo se abra sobre ti. Porque cuando un corazón se alinea con el trono de Dios, todo lo demás se reordena. Las últimas palabras de Josué no fueron sobre él mismo, fueron sobre Dios. No buscó dejar fama, buscó dejar legado espiritual. Y ese es el desafío para ti, que cuando tu tiempo termine, no se te recuerde solo por lo que hiciste, sino por lo que creíste, por cómo viviste, por a quién serviste, porque el poder secreto del libro de Josué no está solo en sus milagros, sino en su decisión de servir a Dios hasta el final. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde lo más profundo del corazón. Eres parte de un pequeño grupo de elegidos que no solo buscan palabras, sino revelación, que no se conforman con una fe superficial, sino que desean profundizar en los secretos del reino. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. Y si tú estás aquí, es porque el Espíritu Santo está haciendo algo especial contigo. Estás siendo transformado, moldeado y preparado para un nivel mayor de comunión con Dios. Por eso, quiero invitarte a comentar la siguiente frase como muestra de tu compromiso y señal de que has recibido lo que el cielo quería entregarte hoy. Yo elegí servir al Señor y nada me hará retroceder. Déjala escrita, que ese testimonio no se quede solo en tu corazón, sino que sea visible, porque a veces una frase escrita en fe puede desatar milagros invisibles. Ahora, escúchame bien. Hay miles de personas allá afuera, vagando sin dirección, sin propósito, sin fe, esperando, sin saberlo, por una palabra como esta, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlos. ¿Cómo? Compartiendo este video. Sí, tan sencillo como eso. Compartirlo en tus redes, enviarlo a alguien, y por mensaje, mostrarlo en un grupo de oración. No es solo un clic. Es sembrar en el campo de almas hambrientas, es decirle al mundo, aquí hay un Dios que sigue hablando. ¿Y sabes qué? Cuando tú te conviertes en canal de bendición, la bendición también te alcanza a ti. Suscribirte a este canal no es una formalidad, es un acto de alianza. Es decir, aquí estoy, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir caminando contigo, Señor, porque este canal no es solo un espacio digital, es una casa espiritual para muchos que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que no tienen con quién hablar de lo eterno. Al suscribirte y activar las notificaciones, estás diciendo, estoy presente, estoy despierto, estoy dispuesto. Y eso alegra el corazón de Dios. Y si aún no lo has hecho, hoy es el mejor momento. No lo dejes para después, porque cada vez que te unes a esta comunidad, estamos haciendo más fuerte este ejército espiritual que se levanta para estos tiempos difíciles. Sí, tiempos donde el mundo se enfría, pero el remanente se enciende, donde la oscuridad crece, pero también la luz de los hijos de Dios resplandece con más poder. Quiero que te sientas orgulloso si ya formas parte de esta familia, porque estás en medio de hombres y mujeres que, como tú, han decidido no doblar las rodillas ante los ídolos modernos, que han dicho sí al llamado, que están aprendiendo a cruzar Jordanes, a derribar muros, a discernir engaños, a conquistar promesas y a levantar altares de fidelidad.
Pero si aún no te has suscrito, quiero decirte esto con amor. ¿Qué estás esperando? No retrases más tu crecimiento. No dejes pasar esta oportunidad, porque en cada nuevo video hay una nueva llave, y cada llave puede abrir una puerta que has estado esperando hace años. Y quiero terminar con una imagen poderosa. Imagina que cada video de este canal es como una antorcha. Cada vez que lo ves, tu fuego espiritual se aviva. Cada vez que lo compartes, otro corazón se enciende. Y así juntos vamos formando un resplandor que ninguna tiniebla puede apagar. Pero si tú apagas esa antorcha, si te desconectas, si dejas de buscar, corres el riesgo de enfriarte, y hoy, más que nunca, necesitas estar encendido. Así que, quédate ahora unos minutos. No cierres el video todavía, no salgas corriendo a lo siguiente. Permanece en quietud. Escucha la música que queda sonando. Permite que el Espíritu Santo selle en tu corazón cada palabra que recibiste hoy. Y en 1200, ese silencio sagrado, aprovecha para hablar con Dios. Dile algo desde lo profundo de tu alma. Agradécele por el día, por la enseñanza, por no haberte soltado, ni siquiera cuando tú pensaste en rendirte, porque Él sigue aquí, Él sigue hablando, Él sigue guiando. Y yo, desde aquí, oro para que este mensaje no se apague en tu memoria, que lo recuerdes cuando vuelvas a enfrentarte a muros, cuando debas tomar decisiones difíciles, cuando la duda quiera robarte la fe. Recuerda, el mismo Dios que estuvo con Josué está contigo, así que camina con fuerza, camina con valentía, porque la tierra prometida no es solo un destino, es tu herencia espiritual, y hoy has dado un paso más hacia ella.